Amén. Baruch Hashem. Qué bueno es el Eterno, amados. Qué bueno es el Eterno, ¿verdad? Que nos concede leer su bendita palabra, leer su Torah, leer su palabra en esta mañana. Bien, pueden sentarse. Los que están en sus hogares también pueden sentarse. Y con la ayuda del Eterno vamos esta mañana a ir con ustedes la enseñanza de Rashá, esta mañana de Shabbat. Que el Abba nos dé sabiduría, entendimiento, ¿verdad? Para comprender, escuchar, guardar, realizar, preservar las palabras de su bendita Torah. Debemos tener el corazón abierto, abierto para aprender, abierto para escuchar, abierto para que el Eterno hable a nuestras vidas. Ahora, queremos que el Eterno nos hable y nos permita escuchar, entender su palabra. O queremos escuchar lo que nuestros oídos quieren escuchar. Hay dos maneras de oír. Yo puedo escuchar, aunque lo que están diciendo no sea lo que yo quiero escuchar. O puedo escuchar que me digan lo que yo quiero oír. Es muy importante. Bien. Y después de esto, de la lectura, y vamos, ¿verdad?, con la ayuda del Eterno a la enseñanza, que como ustedes ya vieron el título, bueno, creo que no se puso el título en la aplicación de la transmisión, sino donde envié los enlaces. Ya el título de la enseñanza de esta mañana es: nos habla el Eterno, ¿cómo saber que Él me habla? Saber que el Eterno me habla. Ok, Parashá Naso es la parashá de este Shabbat, ¿sí? Parashá Naso. Y vamos a un resumen, ¿verdad? Recordar un poquito lo que leímos en el lapso de la semana. Hashem. ¿Qué leímos en el lapso de la semana? Bien. El Eterno le informa a Moshe acerca de las funciones y los deberes de las familias de Gershon y Merari de la tribu de Leví. La familia de Gershon debería transportar las cortinas y las cubiertas de la tela del Mishkan cuando éste se desmantelaba para su recolocación. La familia de Merari se encargaría del esqueleto del santuario, es decir, las vigas de madera, los pilares. También se presenta el número de miembros de la familia de Kehat, que eran de 2.750 en edad de servicio entre 30 y 50 años. La familia de Gershon contaba con 2.630 personas en esta edad. La familia de Merari, 3.200. Así el total de levitas elegibles para ocuparse de desmantelar, transportar y volver a construir el Mishkan era de 8.580. 8.580 individuos. También vemos en esta parashá que el Eterno instruye al pueblo israelita acerca de las leyes de pureza e impureza y explica que las personas ritualmente impuras deben alejarse del campamento de Israel temporalmente hasta su purificación. También se dice el tema de la restitución en el caso de robo y el sacrificio del templo que se requiere de quien roba a su prójimo y luego jura falsamente para mantener su inocencia. Se aclara el tema de la restitución cuando la víctima del robo ya no está con vida. Otro
tema muy importante que trata nuestra parashá es la confesión verbal a uno mismo de los pecados como parte del proceso de teshuvá o arrepentimiento. Otros casos especiales se describe el caso de la sotá, una ceremonia ritual en caso de sospecha de adulterio por parte de la esposa. Se mencionan asimismo las leyes del nazir, un individuo que toma sobre sí mismo restricciones adicionales a las que ha prohibido la Torá, por ejemplo, no beber vino. En esta parashá encontramos también la bendición de los Kohanim, que sigue siendo pronunciada hasta nuestros días por quien es Cohen y por los padres a los hijos en Shabbat. Y finalmente, la sección más extensa de esta sección semanal, que dicho sea de paso, es la más extensa de la Torá, describe la inauguración del Mishkan y las ofrendas voluntarias que los líderes de cada tribu trajeron en el momento de la inauguración. Por ejemplo, carretas y bueyes para transportar el Mishkan de un lado al otro lado, ¿verdad? El Eterno instruye a Moshe a aceptar estas ofrendas que la Torá describe individualmente. Y finalmente, cerrando así como el último verso de la parashá, menciona cómo el Eterno se comunica con Moshe, su voz emanando de entre los dos querubines que reposaban sobre el arca sagrada. Y ese es el verso que esta mañana yo quiero compartir con ustedes y lo vuelvo a leer. Y se encuentra en Bamidbar, Números, capítulo 7, verso 89. Cuando Moshe entraba a la tienda del encuentro, escuchaba la voz que se comunicaba con él por sobre la cubierta del testimonio, entre los dos querubines. Así Adonai. Cuando Moshe entraba a la tienda del encuentro, escuchaba la voz que se comunicaba con él por sobre la cubierta del arca del testimonio, y dicha voz emergía de entre los dos querubines. Así Adonai se comunicaba con él. ¿Ok? Hasta ahí, amados Javerim y Javerot, el verso de esta mañana. Baruch Hashem. Es solo el último verso de la parashá más larga de toda la Torá. Un último verso que pudiera pasar desapercibido después de toda la larga lista sobre los rituales que se administraban en el Mishkan, en una mujer sospechosa de adulterio, en un nazir, alguien que hacía voto nazareo, las ofrendas, sobre todo esto de las ofrendas que es repetida 12 veces, ¿verdad? Para la inauguración del Mishkan. Y después de lidiar con la sospecha, el aislamiento y la ofrenda, llegamos a este verso. Moisés, finalmente entra al Mishkan para hablar con el Eterno. ¿Y de dónde salía la voz? Esto es muy importante. Esto es muy importante porque aquí va a estar la enseñanza para nuestras vidas. ¿De dónde salía la voz? No salía de dentro del arca. No salía como en el monte Sinaí, de dentro del fuego, dentro del humo,
no salía ni de los sacrificios. Dice la Torá, la voz hablaba por encima del propiciatorio que estaba sobre el arca, de entre los dos querubines. De entre los dos querubines. Imagínense el arca y los dos querubines. Los dos querubines casi se veían el uno al otro. Amados, esto no es un simple dato. No está puesto en la Torá solamente para rellenar ahí el espacio, sino está puesto porque recuerde que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza. Si suponemos que Hashem habla, y tomémoslo como una gran metáfora, el Elohim hablante, el Elohim que crea con su palabra, ¿a dónde ubicamos su voz? La Torá hoy lo enuncia entre los dos querubines. Entre dos. Lo quiera oír quien lo quiera oír. El Eterno no te habla porque, yo soy el elegido. No. Mucho menos porque, yo soy el iluminado. No. Esos conceptos son totalmente errados. Es que a mí me habla el Eterno porque yo sí soy elegido por él. Error. ¿Sabes que el Eterno a veces te puede hablar por causa de que te ama y estás mal? Recuerden el caso de cuando el Eterno permitió que el Mesías le hablara a Saúl. Y Saúl tuvo esa manifestación del Mesías. ¿Y se acuerdan de ustedes? Oyó la voz: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigue? Ahora, esto no significa que siempre el Eterno te va a hablar porque estás mal. Es un detalle nada más que les estoy dando. Que ese concepto de que el Eterno a mí me habló porque estoy bien es errado. Tanto puede hablar como al que está andando rectamente delante de él, como también puede hablar al que está andando incorrectamente. Como él mismo dijo, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. No es una cuestión de tus pensamientos ni de mis pensamientos, es algo que el Eterno decide. Entonces, Él no le habla a los elegidos, Él no le habla a los iluminados. Primer punto que a mí me muestra la Torá aquí: el Eterno habla cuando hay una situación de encuentro de dos. De entre los dos querubines. El Eterno habla, repito, el Eterno habla cuando hay una situación de encuentro entre los dos, entre dos. Recordemos que los querubines, esas imágenes de ángeles de oro, querubines, que se hicieron sobre la tapa del Arón HaKodesh, estaban, como les dije hace rato, enfrentados uno frente al otro, como intercambiando miradas. Dos figuras que lo único que hacen es mirar al que tienen adelante. Allí, en ese entre, habla el Eterno. Allí, en ese espacio que hay, ni en uno ni en el otro.
Por lo tanto, no existe la idea de que Hashem me habla solo a mí. Error. Repito, en ese entre habla el Eterno. En ese espacio que hay, ni en uno ni en el otro, sino en esa intersección de dos, allí la presencia divina se manifiesta. Allí el Eterno habla. Estamos hablando del encuentro que supone esa imagen de los dos querubines, custodios de la palabra divina, que para protegerla, lo único que deben hacer es no dejar de mirarse. Wow, esto está interesante. Cierta tradición judía dice que los dos querubines, uno es macho y otro es hembra, representan al hombre y a la mujer. Cuando el hombre y la mujer están conectados, cuando la pareja, cuando el matrimonio están conectados en el mismo nivel, y el uno es mayor y el otro es menor, ambos están mirándose el uno al otro como iguales. Ambos están en adoración al Eterno. Entonces ahí el Eterno puede hablar. Pero si uno se considera mayor y mira al otro como inferior, el Eterno no puede manifestarse así. Por eso es que les digo que estamos hablando del encuentro que supone esa imagen de los dos querubines, custodios de la palabra divina, que para proteger lo único que deben hacer es no dejar de mirarse el uno al otro. Y lo mismo sucede entre los creyentes, entre dos personas. El Eterno actúa cuando hay un asunto de encuentro entre dos. Entonces Él puede intervenir siempre y cuando esos dos se vean coiguales y no ninguno mayor que otro. Claro, todos somos iguales en condición. Ahora, en posición, definitivamente, esposo es cabeza de la esposa, el Mashiach es cabeza de su asamblea, un Rosh es cabeza de la congregación, jefe de familia, el jefe, así como lo eran los jefes de las familias de las tribus de Leví, perdón, de las tribus de Israel. Entonces, amados Kaverim y Javerot, solo cuando hay un encuentro entre dos, donde se miran iguales en adoración, en servicio al Eterno, allí el Eterno puede. Quizás ahora podamos entender por qué Yeshua dijo, donde hubieren dos, tres congregados en, yo estaré en medio de ellos. Entre. Es un hermoso símbolo. Y no son los ojos, no es la posición física, sino que estamos hablando de ese espacio tan invisible, estamos hablando de ese espacio tan invisible como imprescindible que es el entre ellos. Entre dos.
entre dos. A partir de esta dimensión del entre dos, quizás una manera de volver a mirarnos para preguntarnos, ¿qué pasa entre tú y tu pareja? ¿Qué hay entre tú y tus hijos? ¿Y qué entre tú y tus amigos? ¿Y qué contenido pones entre tú y tus padres? ¿Qué sucede entre los miembros de nuestra comunidad? ¿Qué presencias ponemos de nosotros, delante de nosotros para crear ese espacio entre que le da significado a nuestras vidas? Creo que este texto nos invita a volver a poner la atención en la mirada y no a focalizar tanto en lo que miramos. Es decir, no somos sin la mirada del otro. Moshe entra en el Mishkan y ve desde dónde habla el Eterno. Habla en ese espacio que hace cada uno de los mirantes, sea quien es, porque está frente al otro. Y de hecho, una traducción de Mishkan es la tienda del encuentro. Muchos interpretaron que era el lugar donde se querían encontrar con el Eterno. Pero quizás este dato que nos regala la parasha de hoy nos enseñe que es el encuentro con el otro cuando llegamos al Eterno. Alguien me preguntaba ayer, ¿por qué no se entienden? Por una sencilla razón. Les falta mirarse uno al otro como iguales. Para que entre ellos venga el Eterno y ponga shalom. Vuelvo a repetir, este dato que nos regala la parasha de hoy nos enseña que es el encuentro con el otro cuando llegamos a Dios. Shem. Vayamos a otra cosa interesante. El verso final, Shanaso, aunque viene así como que en la cola de todo luego lo que se ha leído, y como dije hace rato, por cierto, lo larga la parasha, en número 789, describe lo que sucede entre el Eterno y Moshe en la tienda de reunión. Y al hacerlo, utiliza un verbo inusual que por ahora pues voy a dejar sin traducir y vuelvo a repetir la lectura. Cuando Moisés llegó a la tienda de reunión para hablar con él, oyó la voz que llegaba desde arriba de la cubierta que estaba encima del arca de la alianza, entre los dos querubines, y le habló Hashem.
Para entender lo que la Torá nos dice acerca de la forma en la que el Eterno le habló a Moshe, necesitamos darnos cuenta de que la palabra que nuestro verso usa para hablar de Adonai, para el hablar del Eterno, es Midabeir. Y esta palabra es bastante rara. Está relacionado con otro verbo que significa hablar, Midabeir. Medabeir, que aparece más de 1000 veces en la escritura. Pero el verbo Midabeir aparece solo 3 o 4 veces en la escritura. La construcción gramatical del verbo, tal como aparece en nuestro verso, se conoce en la gramática hebrea como hipael, mientras que la construcción mucho más frecuente, medabeir, se conoce como verbo piel. La construcción hipael tiene varios tipos de significado. Describe una acción recíproca, es decir, una acción que va y viene entre dos partes. Y esto, wow, esto a mí me encanta cuando yo llego a estas cosas de la Torá que me enseñan a mi vida personal. Porque mire, esta palabra describe una acción recíproca, es decir, una acción que va y viene entre dos partes. En el hebreo moderno, el verbo mitkatev, corresponder, intercambiar correo, es un ejemplo de este uso del verbo hitpael. Si mitabeir transmite este tipo de significado en nuestro verso, entonces se refiere a la comunicación que se mueve de un lado a otro entre el Eterno y Moisés. Y esto nos enseña el modo de hablar. Hablar. Mi esposa y yo hemos aprendido hasta, y mire, yo hasta hoy vengo a ver esto en esta semana con la enseñanza de la. Pero mi esposa y yo hemos aprendido eso. Mi esposa y yo tenemos diferencias. A veces nos enojamos. No somos el matrimonio perfecto. Así que cuando yo hablo de pleitos, de esto y de otro, hablo en manera general en la cual yo me incluyo, no lo tome personal. Pero hemos aprendido a hablar oyendo. Y esto es el modo en el que hay comunicación verdadera. Hablas, pero a la vez escuchas. Pero si solamente tú quieres hablar, y solamente tú hablar y lo que tú digas, eso es, y no escuchas al otro, eso no es diálogo. Cuando dice aquí, la voz que se comunicaba con él por sobre la cubierta del arca del testimonio de entre los dos querubines, la parte final dice, así se comunicaba con él. Era una acción recíproca, es decir, una acción que va y viene entre dos partes. Entonces se refiere a la comunicación que se mueve de un lado a otro entre el Eterno y Moisés. En este caso, el autor de nuestro verso nos está diciendo que la revelación de la ley no fue solo un asunto de arriba hacia abajo, sino que implicó cierto grado de diálogo entre el Eterno y Moisés.
Cuando Dios te habla, cuando el Eterno te habla, tienes que escuchar. Pero Él también te da la oportunidad de escuchado por. Repito, en este caso el autor de nuestro verso nos está diciendo que la revelación de la Torá no fue solamente un asunto de arriba hacia abajo, sino que implicó cierto diálogo entre el Eterno y Moisés. Y esto que le estoy diciendo, lo podemos ver en la Torá. Lo podemos ver en la Torá, donde Moisés y los israelitas piden al Eterno que aclare puntos específicos de la Torá. Y el Eterno responde produciendo una nueva legislación que responde a las preguntas que hacen. Muchas veces queremos que el Eterno nos hable, pero no queremos escuchar lo que Él nos dice. Queremos escuchar lo que nos conviene escuchar, pero no lo que Él quiere decirnos. Porque muchas veces lo que Él quiere decirnos no va de acuerdo con lo que estamos pensando o con lo que esperábamos escuchar. Entonces, si tú y yo no estamos dispuestos a escuchar lo que el Eterno nos tiene que decir, no nos está hablando. Él no nos está hablando. Puede que nos estemos autoengañando con la voz de nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a escuchar y a la misma vez con el Eterno. ¿Están entendiendo conmigo, amados? Baruch. Javier Guadalupe Domínguez, los dos querubines también representan la Shekhinah o la Kabod de Elohim. Crean una atmósfera de respeto, majestad y reino. Buen punto. Los dos querubines están el uno frente al otro. Hace rato dije coiguales. Hay un respeto mutuo entre los dos. No puedes decir que el Eterno, no podemos decir que el Eterno nos está hablando y lo que estamos diciendo en nombre del Eterno le falta el respeto y el honor. Primero al Eterno y luego a otra persona. ¿Nos habla aún hoy el Eterno? La Escritura registra al Eterno hablando audiblemente a las personas muchas veces. No hay una razón bíblica por la que el Eterno no pudiera hablar a una persona audiblemente en la actualidad, a través de su Ruaj.
con todos los cientos de veces que la Escritura registra al Eterno hablando, debemos recordar que ocurrieron a lo largo de 4000 años de la historia humana. La voz audible del Eterno es una excepción, no una regla. Repito, el Eterno puede hablarnos hoy, sí, pero es algo en dados casos y no una regla de vida. Porque muchos piensan que el Eterno tiene que estarles hablando para que hagan las cosas. Y el Eterno tiene que estarles hablando para... Tampoco es así. Hay cosas que el Eterno te deja a ti decidir. Por eso te ha dado libertad, responsabilidad, libre albedrío, decisión propia. La voz audible del Eterno es una excepción, no una regla. Aún en los registros bíblicos de situaciones en las que el Eterno habla, no siempre está claro si se trata de una voz audible, una voz interior o una impresión mental. Ahora, ¿nos habla el Eterno hoy? Sí. El Eterno habla a las personas en la actualidad. Primero, el Eterno nos habla a través de su palabra. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Elohim y valiosa para enseñar la verdad, convencer de pecado, corregir las faltas y enseñar en cuanto a la manera correcta de vivir. Porque por lo que todo aquel que pertenece al Eterno puede estar totalmente capacitado para toda buena obra. El Eterno nos habla a través de su palabra. Y dice 2 de Timoteo 3:17, ¿sí? Que su palabra es para enseñar la verdad, convencer de pecado, corregir las faltas y enseñar en cuanto a la manera correcta de vivir. ¿Nos habla el Eterno? Sí nos habla. Y cuando Él nos hable mediante su palabra, estas 4 cosas son importantes. Nos va a enseñar la verdad. Nos va a convencer de pecado. Va a reprender nuestras faltas y nos va a llamar a la corrección. Y nos va a enseñar en cuanto a la manera correcta de hacer las cosas. Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces el Eterno puede hablarnos a través de su palabra. Y en consecuencia puede hablarnos a través de una enseñanza de su palabra. Y la enseñanza de su palabra va a tener como objetivo enseñarte la verdad, convencerte de pecado, mostrarte tus faltas para corregirlas y enseñarte el modo correcto de vivir. Baruch Hashem.
Bendito. Ahora, a veces nosotros decimos, háblame, Padre, háblame. Y cuando viene el Eterno y te habla y te enseña la verdad, ajá, te convence de pecado, reprende nuestras faltas, nos muestra el modo correcto de vivir y de hacer las cosas, entonces ahí viene la espera del Eterno, la respuesta que nosotros daremos a su voz. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la actitud? ¿Cuál va a ser la acción que yo voy a tomar? El Eterno puede hablarnos también a través de los acontecimientos, a través de nuestra conciencia, a través de las personas o de las circunstancias. Él nos puede hablar. No meramente yo necesito oír una voz audible. Él puede hablar de cualquier modo. Yo tengo que aprender a discernir su voz. Hay mucha gente que dice, a mí el Eterno me habló. Y cuando me dicen a mí lo que dicen que el Eterno les dijo, yo digo, a este no le habló el Eterno. Y ahora pasamos a cómo saber si es el Eterno que me está hablando. Y repito lo que dije hace rato. El Eterno puede hablarnos de muchas maneras. Recuerde los puntos que ya tocamos. El Eterno habla de una familia, un matrimonio, cuando hay esa unión de dos, cuales con respeto. El Eterno no te habla porque eres el elegido o el iluminado. Puede hablarte incluso porque estás errando. Puede hablarnos incluso porque estamos errando. Puede hablarnos a través de las personas, a través de su palabra, a través de una enseñanza, a través de las circunstancias. Y ese hablar del Eterno nos muestra el verbo hebreo de este texto, perdón, que es una acción recíproca, un va y viene, un diálogo entre el Eterno y uno. Nos enseña la manera cómo debe ser nuestro diálogo con las personas, hablando pero oyendo, oyendo pero hablando. Todos los días el Eterno nos habla. A veces nos invita a acercarnos y escuchar mientras Él mismo se revela a nosotros. Ahora, ¿cómo puedo saber si el Eterno me está hablando? ¿Cómo distingo si es su voz hablándome o simplemente mi propio pensamiento engañándome? Apunten, quieran apuntar, puedan apuntar. Al menos en mi vida personal, varias veces he escuchado al Eterno hablar.
Comenta ahí Javier Luis Zúñiga. Por eso el Eterno quiso llevar al pueblo al desierto, porque todo estaba en silencio y podía escuchar su voz. La voz del Eterno se escucha en silencio y el alma lo puede sentir. Sí y no. Es bueno el punto, pero sí y no. Sí, porque para escuchar al Eterno necesitamos estar desconectados de las cosas de este mundo. Por eso en Shabbat el Eterno nos pide desconectarnos para que podamos escuchar su palabra cada Shabbat. Pero también en el ajetreo de la vida cotidiana, también ahí Él nos está hablando. Y es ahí más cuando necesitamos escucharla. Porque cuando estamos en silencio es fácil oír. Cuando no estamos en el ajetreo de la vida es fácil escuchar. ¿Sabe cuándo se hace difícil escuchar? Estamos en el ajetreo de. Y estamos tan metidos en nuestros quehaceres, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Nos preocupa tanto eso que no escuchamos que el Eterno da. No escuchamos. Ahí comenta Suriel, dentro de nuestro pueblo hay un dicho: cuando rezo hablo con el Eterno, cuando aprendo el Eterno habla conmigo. Si hay un cambio, sé si aprendo algo. Si avanzo es que el Eterno habla. De lo contrario es engaño. Para todo hay un tiempo, es verdad, pero no podemos quitar que todos los días, en todo momento, en cualquier circunstancia, el Eterno puede darnos. Ahora, ¿cómo puedo saber si el Eterno me está hablando? ¿Cómo distingo si es su voz hablándome o simplemente mi propio pensamiento? ¿Qué pasa si tengo la sensación de que el Eterno me está diciendo que haga algo, pero no parece tener sentido? Si, eso es muy importante lo que dice aquí mi esposa. Si el Eterno te habla, es porque hay paz. Y voy a tocar el punto ahí que comentó un Haber. Llevó a Israel al desierto para desconectarlo, para que puedan oír su voz, pero también a un lugar donde hay paz. Porque para oír la voz del Eterno se necesita paz. Tener paz, dar paz. ¿Cuál es la frase que usamos cada Shabbat? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. ¿Y qué significa Shabbat Shalom? Reposo. Si hay reposo, hay paz. Si hay paz, hay verdadero. Si no hay paz, hay verdadero reposo. Si no hay paz, entonces el Eterno te está hablando. O te está hablando, pero tú y yo
No queremos escuchar lo que nos está diciendo porque no es lo que queremos escuchar. No adula nuestros oídos. No adula. Cuando escuchas al Eterno hablarte, cuando el Eterno, estamos dispuestos a escuchar, aunque no sea lo que estábamos esperando. Por eso, ahí comenta el Haber, por eso cuando el ser humano está conectado con el Eterno, siempre su pensamiento está en todo momento conectado con él. Pero como está conectado su pensamiento con el Eterno, sus acciones tienen que mostrar esa conexión. Sus frutos tienen que mostrar esa conexión. Porque si no hay esa evidencia, no hay conexión con el Eterno. Entonces, bien, avanzamos. ¿Cómo sé que el Eterno me está hablando? ¿Cómo distingo su voz? Vida varias veces he escuchado la voz audible del Eterno. Esta semana pasada me pasó un caso. Sí fue Eterno hablando para ayudar en la situación. Bien, número 1. Estas preguntas nos las tenemos que hacer para saber si el Eterno nos está hablando. Número 1. Lo que escucho se alinea con las Escrituras. El Eterno nunca nos hablará o dirá que hagamos algo que es contrario a su palabra. Pero si no conocemos las Escrituras, no sabremos discernir si lo que oímos es consistente o no con la palabra del Eterno. Conocemos la voluntad del Eterno cuando leemos y oramos la palabra del Eterno. Pero si no conocemos su palabra, no sabremos discernir. No sabremos discernir. Lo que escucho se alinea con las Escrituras. Él nunca nos hablará. Dirá que hagamos algo que es contrario a su palabra. Esto me lleva a recordar aquel verso que dice: cuando apareciera en medio de ti profeta o soñador de sueños, si te dijere ven y vayamos en pos de dioses falsos, y te apartare de los mandamientos del Eterno, al tal no escucharás. Esta voz que estoy oyendo, que me está hablando, que parece ser el Eterno, lo que me está diciendo, ¿está de acuerdo con su palabra? Esta persona que me está hablando y que me está diciendo, lo que me está diciendo hacer, ¿está de acuerdo con la palabra? ¿Es consistente con la palabra del Eterno o no es consistente con la palabra del Eterno? Por eso, a mí en lo personal, cuando alguien me diga, a mí me habla el Eterno, pero cuando yo veo, oigo, escucho, analizo,
veo que hay cosas que no son consistentes con la escritura, a mí no me convencen tan fácilmente. Si el Eterno nos está hablando, estamos en sintonía con su palabra, no fuera de ella. No actuamos contrario a él. Número 2, segunda pregunta. ¿Lo que escucho es coherente con el carácter de Hashem? La palabra del Eterno nos provee una rica información acerca de su carácter. Así como el Eterno siempre habla de acuerdo a su palabra, también Él habla de acuerdo a su carácter. El Eterno no dirá nada incompatible con quien es Él. Por lo tanto, cuando el Eterno habla lo que Él habla, va en compatibilidad con su carácter. Voy a poner un ejemplo. Él es santo, es bueno, es misericordioso, es bondadoso. Entonces todo lo que Él va a hablar va a ir en compatibilidad con su carácter, con su persona, dice aquí la abuelita. Va a ir en compatibilidad con su persona. El Eterno no te va a venir a decir algo, a hablarte algo que vaya en contra del carácter que Él tiene. Espero me entiendan. Número 4, número 3, perdón. Adelantando. Número 3, lo que escucho puede ser confirmado por medio de una enseñanza. Un ejemplo en las escrituras, una enseñanza. Cuando el Eterno me habla sobre un asunto en particular, no puedo escaparme. Tras cada esquina hay una enseñanza, un estudio bíblico, el tema de una conferencia o una simple conversación con una persona que es consistente con lo que llevo escuchando de parte del Eterno en mis momentos a solas con Él. Cuando invertimos tiempo en pasar momentos a solas con el Eterno, Él nos hablará. Prestemos atención a su voz, pero Él va a confirmar lo que Él está hablando a través de sus siervos. Por eso es que todo lo que una persona diga, a mí me habló el Eterno, requiere una confirmación. Y esa confirmación va a venir a través del siervo de Adonai que Él ha puesto para ti, no andando buscando allá, a quien Él ha puesto para ti. Está escrito, porque de la boca del Cohen el pueblo buscará la Torá, porque mensajero es de Adonai de los ejércitos. El Cohen que el Eterno ha puesto para ti, a través de él va a venir confirmación de lo que el Eterno te está diciendo. Pero si tú vienes y dices, esto me está diciendo el Eterno, y el Cohen analiza, el Cohen ve el asunto y te dice, no va con la escritura, no va con el carácter del Eterno, no hay esa aprobación, entonces no es el Eterno hablándote. Puede ser un espíritu de engaño o el propio hombre carnal. Baruch Hashem. 4.
lo que escucho es agradable al Eterno. Esto que estoy escuchando, esta voz audible, esto que estoy oyendo, en la que yo creo que el Eterno me está hablando, ¿es agradable a Él? Puede venir alguien y decirte, oye, a mí el Eterno me dijo que yo te diga que Él tiene algo mejor para ti. A ver, espérate. Muy bonito puede sonar, pero está diciendo, ¿es agradable Eterno? ¿Le agrada al Eterno esto que me están diciendo? Me dice que viene en nombre del Eterno. Me dice que a lo mejor el Eterno me lo mandó. Me dice que el Eterno a lo mejor lo puso para mí. Me dice que el Eterno lo envió. Me dice que el Eterno me lo está dando. Me dice que... Pero a ver, espérate. Es agradable al Eterno. Si no es agradable, entonces no es el Eterno. Siempre debemos inclinarnos más hacia el lado de agradar al Eterno y obedecerle a Él. Este filtro de preguntas es un buen punto de partida para que sepamos cuándo el Eterno nos está hablando. Cuando Moshe entraba en la tienda del encuentro, hay algo interesante, un primer principio. Tienda. Cuando entramos en comunión eterna, estamos en esa tienda del encuentro, está Cohen, está el pueblo, también ahí reunido. Esa unidad. En ese tiempo, comunión con el Eterno. Está escrito, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al hombre. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Adonai bendición, vida eterna. Es en ese lugar de encuentro, de intimidad, de relación, de comunión con el Eterno y con los unos con los otros, el Eterno puede hablar a las vidas. Pero también cuando erramos los pasos, y lo hace por su infinita misericordia. Entonces, el Eterno nos habla a través de nos habla a través de las circunstancias, nos habla a través de las personas, nos habla a través de una enseñanza, a través de la naturaleza, a través de otros creyentes, a través de la música también, a través de la circunstancia, lo dije. A través de su ruaj, a través de la tefilá. Pero cuando pensemos que el Eterno nos está hablando, filtremos lo que estamos escuchando. Moshe tiene la ardua tarea de crear una comunidad
de quitarles a los esclavos de antaño la sensación de nulidad humana que tenían. Pero a su vez, de no fomentar el individualismo fanático que aún en el desierto trajo tantos desencuentros. Y crear comunidad desde entonces y hasta hoy es, como dice alguien, construir el lugar en el que se realiza lo divino en las relaciones vivientes de los hombres. Cuando nos une el compromiso con el otro, por el otro, cuando traducimos nuestra tradición en actos que nos permiten mejorar este mundo, cuando nos inquieta y nos moviliza la soledad, la tristeza o la necesidad del otro, estamos creando el ideal de aquel pueblo que se comienza a construir con un Elohim que habla en el espacio de encuentro entre uno y otro. La tienda hoy es cualquier espacio que decidamos habitar. Levantemos los ojos. Descubramos en el espejo de la mirada con el otro. Y escuchemos también nosotros la voz divina que nos habla desde el encuentro entre dos. Que la paz y la bendición del Eterno, amados Javerim Bejaverot, sean con todos y cada uno de ustedes. Y que sigamos pasando un Shabbat lleno de bendición de nuestro Padre Celestial. Si el Eterno permite, vamos a tener un receso amplio. Estaremos de nuevo a las 5:30 p.m. hora México para la lectura de la Haftará, el comentario de la Haftará, la despedida del Shabbat e inmediatamente entrar a Baruch Hashem, a la primera parte de la festividad memorativa de Shavuot. Leitraot, hasta luego. Shabbat Shalom a todos ustedes. Bendiciones, mis amados. Que el Eterno sea con todos y cada uno. Baruch Hashem, y que estas enseñanzas sea como semilla que cae en buena tierra, la buena tierra de nuestro corazón, y produzca fruto al 100 y 1000 por uno. Leitraot, hasta luego.